técnica en producción agropecuaria, paisajista. Leonor, buen día. Buen día, Juan Carlos, buen día a todos. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno. Con el cambio de clima, la lluvia, creo que empezando el otoño, parece. Parece, ¿no? Viene ya, un poco caluroso. Ya este se, año el otoño, se hablaba pero... que el fin de semana cambiaba el tiempo y seguimos todavía. Sí, la verdad que está medio raro el clima, pero bueno, aprovechemos que hace calorcito todavía y disfrutemos de estar afuera, que después sí, el invierno va, no sé, el pronóstico parece que va a ser bastante tranquilo en realidad. Así se comenta, ¿no? Que no va a ser mucho tanto frío. Sí, en realidad ya venimos con bastantes años que no han caído heladas fuertes ni se sienten en el jardín. Así y el año pasado pasó muy leve, ¿no? Una sola helada hubo así importante, digamos que las plantas uno salió y vio que estaban sufriendo, pero en realidad casi todo el año muy bien. Así que bueno, yo hoy quería hablar un poquito, retomando el tema de jardinería que lo hemos dejado un poco abandonado, quería hablar un poco del tema de la sanidad en el jardín, que bueno. ¿Cómo no? Sí, un buen tema. Un buen tema, que sí. Es bastante amplio, yo lo traté de resumir y por ahí, bueno, lo hablamos ahora y un poquito después alguna otra charla, pero bueno, un poco la idea era que, nada, las plantas sufren el estrés como nosotros, o sea, si no están en el lugar apto, que eso es lo más importante, y no tienen la compañía correcta, por ejemplo, si es una planta de sol y la ubicamos a la sombra, esa planta la vamos a ver sufrida. Pasa mucho, por ejemplo, con las rosas, los jazmines, que necesitan mucho sol y si la ubicamos en el lugar equivocado o con el suelo muy anegado o que no tenga buen drenaje, esas plantas las vamos a ver estresadas. Así que bueno, por eso un poco la idea era que empecemos a mirar las plantas, sobre todo la ubicación, que tengan buena fertilización, que no estén en el lugar incorrecto. Así que bueno, y también después hablar de un poco de cómo detecto si una planta está enferma. Por lo general la gente me dice, la planta tiene hongos, y uno la mira y en realidad son insectos. Por eso muchas veces tenemos que sacar una hojita y llevársela a alguien que sepa, o buscar en internet. Bueno, ahora en internet está todo, así que yo pongo y por lo general, y aparecen muy buenas imágenes, así que por ahí antes de aplicar algún producto, porque bueno, los productos son específicos para cada cosa, o sea, si tengo un insecto tengo que aplicar un insecticida, si tengo un hongo un fungicida, y bueno, y si tengo malezas un herbicida. Claro, Leonor, lo que ocurre es que muchas veces, está bien, está todo en internet, pero hay gente que le escapa a internet, sí. Otros que dicen, no, yo prefiero hacer una pregunta a alguien que sabe, sí, que me va a explicar. Así que... no, lo ideal es que consulten en algún lugar o llamen a alguien, o bueno, o la mayoría de las personas tienen una leve idea, porque en realidad el tipo de enfermedades que tenemos acá, ya las hemos hablado algunas veces, son bastante comunes, o sea, es muy raro ver algo raro, extraño. Así que bueno, por ahí la idea es detectar qué tengo para ver qué producto aplico. A ver, vamos a acercar un poquito más. Está un poquito lejos. Es la altura. Ahí estoy bien, me parece. Bueno, un poco la idea es detectar qué tengo para ver qué aplico. Que eso es muy importante también cuando voy a aplicar los productos, tener determinados cuidados. O sea, tratar de aplicar si tengo realmente un ataque severo, no aplicar porque mucha gente me dice, tiene un poquito de cochinilla y le aplico. El ataque tiene que ser importante si voy a contaminar mi jardín. Tenemos que pensar que todos los productos que usamos en el jardín nos contaminan, o sea, son Leonor, productos... ¿y estos cambios de clima qué pasan? Porque yo observo acá en el patio de la radio nomás que hay una humedad impresionante. Claro, bueno, este año, por ejemplo, de sequía apareció mucho la arañuela, que hacía años que no veíamos. Por ejemplo, he visto arañuela en césped, que nunca había visto. Aparecen otro tipo de enfermedades, digamos, depende del tipo de clima que tenemos, aparecen enfermedades diferentes. Por ejemplo, en los patios muy cerrados, muchas veces ahora los arquitectos diseñan esos jardincitos de invierno divinos, pero que después tenemos mucha polución, o sea, las plantas se llenan mucho de tierra y de todo eso, entonces en ese tipo de patios, por ejemplo, aparece la cochinilla, que es un insecto bastante complejo. Por eso también el tema del agua de lluvia, por ejemplo, nos ayuda a lavar bien las hojas y a que no tengamos tanta polución. Este año la arañuela también aparece un poco por eso, o sea, la sequía, el exceso de polución, como que favorece el cambio climático a diferentes tipos de enfermedades. Y ahí usted comentó algo que creo que es muy importante. Los nuevos diseños, muchas veces no hay mucha tierra, claro, digamos, para
plantas Sí, y para absorción de agua. Claro, y ahí debe ser problemas también, Sí, ¿no? yo creo que eso es un inconveniente. Mucha gente enseguida cemento. Acá muchos patios de Rufino urbanos tienen, uno entra y tienen solamente los canteros de tierra. Y eso, bueno, primero complica el tema de el escurrimiento de agua, o sea, aumentamos muchísimo la superficie, o sea, disminuimos mucho la superficie de absorción. Después tenemos toda esa agua en las calles o en las cloacas. Entonces, bueno, lo ideal en los patios es dejar superficie verde porque, bueno, eso también nos ayuda a controlar el impacto del calor. O sea, un patio con césped no es lo mismo que un patio con cemento. El cemento refracta mucho, me complica mucho las plantas el cemento también. Cuando tengo plantas cerca de los tapiales, eso que refracta ese calor me cuesta mucho también y las plantas se enferman mucho más. Por lo tanto, lo ideal es dejar siempre un espacio de verde. Volvemos a que siempre hay que tener algo verde. Pero bueno, eso también ayuda a que las plantas, lo que hablábamos recién del estrés, ayuda a que las plantas se enfermen más. Si yo las tengo con un sol muy pleno y muy directo a plantas que son de media sombra, las voy a tener siempre feas y enfermas. Así que bueno, un poco el cuidado del espacio, del lugar es importante. En el invierno, digamos, si hay tipo sequía, ¿es conveniente regar mucho las plantas? Sí, en invierno, bueno, ustedes han escuchado la helada negra o la helada blanca. Claro. La helada blanca no me perjudica tanto a las plantas porque al congelarse el agua libera calor y eso hace que la planta no se complique tanto adentro de la célula. O sea, el agua que está dentro de la célula no se congela tanto y no me rompe la pared celular. Lo que uno ve cuando lo que produce la helada es la rotura de la pared celular de la planta. Entonces, por eso la veo que se me marchita, claro, y pierde como la textura. Entonces, bueno, lo que tengo que hacer es tener el patio bien hidratado, porque el agua libera calor al congelarse. Es un cambio energético en realidad. Se congela y libera calor. Entonces eso hace que mi patio esté un poquito más o sea, la helada no llega a ser tan profunda en los patios que están bien regados. Así que bueno, sí es importante cuando regar. Viene este cambio, todavía no lo tenemos, pero calculamos que mañana, pasado, sí, del frío, ¿hay que tratar de tapar las plantas? Sí, yo en realidad aconsejo que si, bueno, uno tiene una planta que quiere mucho, que la cuida, que todo eso sí, pero lo que yo aconsejo siempre es usar plantas que no sufran tanto el tema de las heladas. O sea, la mayoría de las plantas que usamos en Rufino se adaptan. O sea, por ahí sufre una helada, se le quema un poquito algunas ramitas superiores, espero que pasen las heladas y la podo. Pero bueno, el tema de las plantas que sufren las heladas sería por un gusto muy personal, digamos, alguna planta tropical o algo que yo quiero tener porque me gusta, pero en realidad no es necesario tapar todas las plantas en los patios. Una pregunta de un oyente. Dígame. Juan Carlos, buen día. ¿Le podría preguntar a la señora que tengo una planta de paraíso sombrilla que le caen como unas virutas de las ramas? ¿Qué le podría hacer para curarlas? Bueno, problema, el paraíso. Sí, debe tener taladrillo. Eso habría que verlo específicamente. Hay productos específicos para el taladrillo. Habría que averiguar, pero bueno, sí, se puede fumigar, en realidad, o aplicarle, hay también unos insecticidas, tiene que ser insecticida, que vienen en pastillas que se pueden aplicar, es más, en los mismos agujeritos que hace el taladro, uno puede aplicar esas pastillas y se disuelven adentro de la planta y bueno, circulan adentro de la planta y me controlan el problema. Eso le ocurre también a los frutales, ¿no? Sí, los frutales tienen otro tipo de taladrillo, pero también les ocurre, sí. Nosotros teníamos una planta de limón acá, grande en la radio y empezamos a ver que se iba secando las ramas. Claro. Y cuando la miramos, justamente circulaban por todo el interior de la planta. Sí. Llegamos tarde. Sí, el taladrillo uno cuando lo ve ya quizás es tarde. Muchas veces en los paraísos seguro que lo han podado o le han como abierto la puerta, digamos, al taladro. Es raro que el taladro entre solo, o sea, por lo general se dan en plantas que se han podado o que están un poco agredidas por el hombre que le ha cortado algo, entonces bueno, o sea, ahí se genera un lugar que está la madera expuesta, sin corteza y eso, el taladro entra. En los paraísos se da muchísimo, sobre todo en los paraísos más viejitos, pero bueno, es un problema. Que también pasa en los árboles grandes es más difícil de controlar, pero bueno, lo que recomiendo siempre es muchas veces las pastillas esas las venden y les dicen que le hagan perforaciones al árbol para poder poner la pastilla.
esa pastilla lo ideal es, nada, ponerla en el suelo quizás en vez de perforar, a no ser que ya tenga las perforaciones hechas del taladro, bueno, aprovecho Claro. esos agujeritos, pero si no, no perforar el árbol, porque donde yo perforo el árbol empiezan a entrar microorganismos, hongos y todo, y me producen después con el tiempo, todo eso lo entro. El árbol, la corteza es como una cosa hermética, o sea, de ahí hacia adentro no pasan hongos, y eso a no ser por la raíz, o que yo lo corte o lastime la corteza, entonces tengo que tratar siempre de cuidar ese envase del árbol para que no produzca la entrada de todos los microorganismos del exterior. Así que bueno, y otra cosa con las pastillas es que no hay que, mucha gente que hace con el taladro un agujero y las mete hasta allá adentro. No, en realidad el sistema de circulación de savia de los árboles va sobre la parte exterior. Entonces tengo que hacer un agujero si hago agujero es muy chiquitito Muy y chico. ahí. O si aprovecho el agujerito de los taladros, ponerla ahí muy superficial. ¿Eso no se puede mezclar con agua y rociarla? Sí, en realidad las pastillas esas se pueden abrir y se ponen en agua y se rocía, pero Con bueno, un hay rociador otro tipo chiquitito, de, eso, claro, sí, hay bien. otro tipo de insecticidas que ya vienen preparados para preparar con agua también, que son quizás un poco más específicos para pulverizar, digamos. Sí, sí, sí. Tienen que buscar algún insecticida que diga que controla taladrillo. Eso, bueno, por ahí lo que hay que aprender, como en los remedios, es a leer los membretes, o sea, cuando yo Claro. compro un producto, voy al lugar y me dicen, este producto es para determinada cosa. Tengo que leer que sea para eso, la dosis que tengo que usar que sea la apta, ponerme cuidado de guantes y barbijo. O sea, todo ese tipo de productos necesitan de una manipulación especial y de una dosis especial, porque si yo pongo la dosis inferior no voy a controlar y estoy contaminando sin sentido. Y por ahí con esa dosis inferior controlo algún tipo de insecto que es benéfico, que también tenemos que acordarnos que hay algunos insectos en el jardín que nos ayudan a controlar pulgón y todo eso, o las lombrices o algún tipo de insectos que son benéficos. Así que bueno, eso es un poco la idea de... Leonor, la semana que viene vemos qué se puede poner en el jardín. Sí, perfecto. Las primeras plantas que Sí, se pueden ya ir... podemos empezar a hablar de armar el jardín para nada, empezar a armarlo para ya tenerlo lindo para el verano. Así que Sí, bueno. a la vez durante el invierno debe haber plantas, ¿no? Sí. Para Hay de adorno. Hay muchas plantas que se ponen ahora en invierno, todo lo que es árboles, y sí, obviamente se pueden armar canteros con algunas flores de temporada, que eso podemos hablarlo la semana que viene. Muy bien, Bueno, Juan Carlos. muchísimas gracias. No, muchas gracias. Leonor Robert, técnica